Los personajes son el corazón e incluso el alma de una historia. Muchas veces de ellos depende que la historia se alce o se derrumbe. Por eso la creación de personajes no se debe tomar a la ligera. Así que a continuación vamos a aprender cómo se crean buenos personajes. Tomando estos comentarios como base, se encuentra un patrón. Ok, esto se lo pregunté a personas, autores, que particularmente me gusta cómo escriben sus personajes. Esto fue lo que rescaté. Ahí están, de verdad tómense el tiempo para leerlos, es importante. Pero a resumidas cuentas, la primera nos dice que en su experiencia se necesita conocer un personaje, como mínimo los detalles más importantes a través de su vida. Y lo más difícil es hacer que un personaje realmente se sienta real y empatizar con ellos, de ponerte en su lugar y entender por qué actúan como actúan. No, tal vez no justificar que actúen mal o que actúen bien, pero entender por qué hacen lo que hacen, ¿ok? Eso es lo primero. Y sí, es bastante complicado hacer eso, pero sí tienes que darte el tiempo de conocer la historia de tus personajes. Eso va a levantar poco a poco tu historia. Después nos dicen que hace a sus personajes basándose en personas que conocen la vida real. Y esto puede servir si vas empezando. Toma personalidades que ya conozcas, ponlas en una situación extravagante, extraña. Y como son personalidades que tú ya conoces, podrás más o menos intuir qué es lo que harían, qué es lo que no harían. Y esto sirve para practicar. Poco a poco velos poniendo en otro tipo de situaciones, así hasta que seas capaz de crear personajes desde cero. Esto la verdad es que sí ayuda bastante. Después nos comentan que utilizan apps y fichas para escribir datos técnicos de un personaje, y eso también ayuda, de verdad no se limiten. O sea, no se limiten en las herramientas que puedan utilizar. Siempre dice que lo más difícil de ser un personaje es que su personalidad no sea repetitiva. Y si muchas veces uno escribe una historia, por ejemplo, tomando el ejemplo de Zona Zero, escribe, que fue por cierto el primer video de aquí, Zona Zero, ahí vayan a ver, que toman, por ejemplo, la base de personajes que están en una guerra y no se siente realmente que actuarían así. O sea, se sienten rudos, poderosos, empoderados. Tanto el protagonista y la protagonista se sentían así, pero no se sentían auténticos. Se sentía como si estuvieran siendo obligados a actuar así, pero obligados por la autora y no por las situaciones que estaban llevando, ¿ok? Eso por un punto. Segundo punto, y ahora sí vamos con los consejos para ser buenos personajes. Y ese es, muchas veces uno piensa que debe detallar minuciosamente a cada personaje cuando no es así. Sí tienes que conocer los detalles más importantes en su historia, conocer ciertas cosas, pero no necesitas plasmarlos al pie de la letra. Por ejemplo, decir el personaje que se llame Darien, spoiler, Darien es una persona limpia, ordenada, pero floja. Es como de, ok, se entiende, pero muchas veces puedes poner Darien es el tipo de persona que, no sé, que usa el mismo vaso en el desayuno, almuerzo y la cena para no lavarlo seguido. ¿Captan? Eso muchas veces puede decir más de un personaje de... a ver, otro ejemplo. No sé, Hilda es floja, ¿ok? Se entiende, pero decir Hilda se duerme con la ropa que usará el día siguiente para no tenerse que cambiar en la mañana. Ahí ya se está viendo diferencia en la narrativa. No sé si se alcanza a notar, pero es un recurso muy utilizado y que sirve bastante. Decir es el tipo de persona que sirve y bastante. Te ayuda a crear personajes reales y a decir más con menos. A veces menos es más, a veces más es menos. Se entiende y es algo que de verdad practiquen y utilicen. Y como tercer y último punto que me gustaría hacer énfasis es que los personajes sí son extensiones del autor, por así decirlo, y sí puedes tomar partes de la personalidad. Es como yo con mis personajes, tomo en muchas ocasiones fragmentos de mis personalidades y los llevo al máximo, ya fragmentado, jeje. Entonces, sí son como una extensión del autor, pero no son tus marionetas, no son espacios, no son cosas que están ahí y que tú tengas que guiar por completo y que tú debas controlar. Cuando haces un buen personaje es cuando te das cuenta que es capaz de tomar sus propias decisiones, de tener sus propias personalidades y
Básicamente lo único que le falta a tu personaje es una voz y tú tienes que darle esa voz. No tienes que forzar a tus personajes a hacer algo que no va con ellos. Muchas veces dices que mi personaje tiene que sentirse fuerte, valiente, grosero, puede ser un patán, tiene que ser tierno, romántico, pero muchas veces eso no va con tu personaje. Tal vez tu personaje es gracioso, tal vez es técnico y calculador, frío y calculador. Tú tienes que distinguir la personalidad de tus personajes. Por eso todos estos consejos son para que tú puedas darte cuenta de las personalidades que tienen tus personajes, darles una personalidad auténtica y saber cómo actuarían en diversas situaciones. No son tus marionetas, son personas que existen en tu mundo y les falta su voz. Tú tienes que darles esa voz. La verdad es que en estos momentos estoy condensando muchísima información. O sea, le estoy condensando muy entendible. Si les gustaría que hiciera algo más largo explicando al respecto la creación de personajes, coméntenlo y denle like para saberlo. Pero sí, básicamente es eso. Número 1, no te limites en tu uso de herramientas. Usa fichas bibliográficas, escribe mucho, no te limites. Si se te ocurre que a tu personaje le gusta la pimienta, anótalo, tal vez te sirva en algún futuro. Si se te viene a la mente, tal vez a mi personaje le gusta esto, pero no sabes ni tú por qué, tú anótalo. No te limites. Punto número 2, sé congruente con las personalidades. Tus personajes tienen que avanzar de cierta manera que sea creíble, evolucionar incluso, pero ese tal vez sea otro tema, la evolución del personaje tal vez sea un tema que se deba tomar aparte. Y como tercer punto, tú no eres el titiritero y tus personajes son marionetas. Tú tienes que simplemente darles una voz. Ellos son capaces de decidir y pensar por ellos mismos. Tú solo dales la voz, dales esa voz que necesitan. En muy resumidas cuentas, así es la creación de personajes, o así es como yo lo hago. Y, o sea, no es como que sea yo muy bueno, pero al menos en la escuela, en lo que estoy estudiando, sí me han dicho que soy bueno creando personajes que incluso duran muy poco tiempo en escena y aún así se logra empatizar con ellos. Así que creo que mi opinión sí es importante y lo repito, están por acá las opiniones de autores que me gusta cómo escriben personajes, así que leando de verdad. Y bueno, dejo en la descripción el grupo. Si quieren unirse, hacemos dinámicas como esta bastante seguido. Recuerden darle like y compartir el video si les gusta y desean ayudarme. Yo soy Uriel y eso ha sido todo por esta noche. Y ya por último, sosteniendo a Lovecraft en mis manos para que me dé fuerza, me han comentado en el grupo que por qué no hago el tag de Stephen King si yo digo que para mí Stephen King no es el maestro del terror. Para mí Stephen King es el maestro de básicamente cualquier género que se decida escribir. También me han dicho que por qué no empiezo a hablar sobre lo que yo escribo, no muestro cosas. Y la cosa es porque creo que aún la comunidad es bastante pequeña. Entonces me gustaría hacer las clases primero con este tipo de cosas en las que aprendemos a crear personajes y tal. Y ya poco a poco tal vez haga eso, ¿sabes? El tag de Stephen King. Tal vez procedamos a hacer entrevistas, ¿por qué no? Ya veremos, cosas, planes a futuro.